siga bendiciendo. Un saludo grande para todos los amigos, para los hermanos, para los hijos de la casa, para todos los que tienen la oportunidad de poder escuchar este mensaje. Y a nosotros le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder hablar con usted, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy queremos compartir con ustedes la segunda sección acerca de cómo vivir en tiempos difíciles. La primera sección tuvo que ver en la que le compartimos qué son estos tiempos. Y explicábamos en la sección anterior que son tiempos peligrosos, pero también eran tiempos proféticos. Y en la sección de hoy queremos compartir un sencillo ejemplo donde pueda ser recogido o pueda verse realmente cómo se manifiestan estos dos tiempos en una misma zona, en un mismo momento. Alabado sea Dios. Y como siempre lo sobrenatural va a determinar lo que ha de suceder. Bendito sea Dios. Así que cualquier realidad que esté sucediendo ahora mismo en su vida, cualquier declaración que hayan hecho ahora mismo en su vida, cualquier realidad que esté aconteciendo en su economía, en su salud, que esté aconteciendo en la familia, ¿verdad? Es una realidad. La fe no niega la realidad de las cosas, pero no es la verdad. La verdad siempre va a ser superior a nuestra realidad y la verdad siempre va a estar alojada en un tiempo profético. Está en espera de la osadía de la fe para ser activada en el nombre de Jesús. Y muchos de ustedes lo que necesitan es una palabra de fe y luego una osadía correspondiente para decidir al respecto de lo que creen y activar los tiempos de Dios para su vida. Una de las grandes victorias del enemigo ha sido la ignorancia, y la ignorancia le ha sido al enemigo por ganancia. Pero en este tiempo el Señor ha levantado un remanente fiel que ha sabido hacer cosas, muchas cosas con cosas pequeñas, y esas cosas pequeñas Dios la está usando para cambiarle la vida a mucha gente. Yo declaro que a través de las secciones de video, ciertamente no tenemos las mejores cámaras, no hemos tenido los mejores talleres para hacerlo, no somos profesionales en lo que estamos haciendo, somos gente apasionada que hemos aprendido a usar lo pequeño que tenemos, lo poco que tenemos para poder llegar a ustedes. Creemos que Dios nos dará mucho más de lo que hoy estamos teniendo, porque lo que es fiel en lo poco, en lo mucho se le dará. Por tanto, creemos en lo porvenir y tenemos revelación en nuestro espíritu, que cuando guardas la palabra de Dios en tu corazón, no pecarás contra Él. De manera que sé que vendrán nuevos tiempos a nuestras vidas, porque hemos sabido aprovechar muy bien el tiempo de lo que estamos haciendo ahora. Y si usted es fiel en lo poco, la palabra dice, en lo mucho Dios te pondrá. Bendito sea el Señor. Declaramos sobre nuestra nación, declaramos sobre todos los proyectos que hay sobre nuestra nación, que todos aquellos que traen prosperidad, que todos los proyectos que traen paz a nuestro pueblo tendrán lugar en el nombre de Jesús. Pero declaramos también que todo lo que traiga temor, todo lo que trae miedo, todo lo que trae inseguridad, todo rugir de león extraño que atemoriza, que separa, que divide, nuestro Dios en este tiempo va a hacer justicia. Nuestro Dios en este tiempo va a traer liberación a los hogares y a la familia. Bendecimos a todos los que nos presiden y declaramos sobre ellos sabiduría y gracia de Dios. En esta parte pues que vamos a tener con ustedes hoy en la familia, este mensaje a la familia tiene que ver cómo poder demostrarles a través de este pasaje cómo se mueve lo profético, cómo se mueve también el tiempo difícil. Vamos al libro de Evangelio capítulo 20. El Evangelio de Juan capítulo 20, pueden abrir sus Biblias electrónicas o sus libros si lo tienen, situarse allí por favor y juntamente conmigo pueden compartir la lectura. ¿Qué vamos a ver en este escenario? Muy bien, en este escenario vamos a abarcar un tiempo peligroso, un tiempo difícil y el tiempo profético, que era lo que muchos me pidieron en la sección pasada. Después que terminamos nuestro mensaje, recibimos algunas llamadas y tuvimos algunas peticiones de cómo poder ver el tiempo difícil, cómo poder mostrar esto. Bueno, hoy le vamos a mostrar cómo se ve un tiempo difícil, un tiempo peligroso, ¿verdad? Aún para la iglesia, pero cómo el tiempo profético va a traer un cambio total. ¿Qué mejor momento que el libro de Juan capítulo 20? Allí dice que el momento de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 20, versículo 1 en adelante. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro.
Yo quiero hablarles acá de algunos aspectos de forma simbólica y de forma espiritual. Yo quiero compartir con ustedes algunos aspectos que están escritos de forma literal, ¿verdad? Que hacen descripciones, pero yo quiero en algún momento que usted lo pueda ver de forma simbólica, de forma espiritual. Y de esa manera usted pueda entender allí donde me está escuchando cómo puede aplicar, ¿verdad? Un tiempo difícil, usted le puede aplicar también el tiempo profético y el tiempo sobrenatural. Dice que María, una mujer, es la que primero se acerca al sepulcro después que fueron y llevaron allí. En el Evangelio de Mateo dice que pusieron guardias en la puerta de la cueva, allí en la piedra que se puso. Pero dice que una vez que crucificaron a Jesucristo, yo quiero que piensen esto: una vez que el líder del cristianismo, o el líder que estaba allí, había sido muerto por los judíos, ¿qué pasó en el corazón de los discípulos que durante 3 años y tanto estuvieron con él exhibiéndose públicamente dentro de todas aquellas ciudades? ¿Verdad? El temor, la confusión, la desesperanza y la angustia invadió el corazón de los seguidores de Jesucristo. Había un tiempo peligroso para la vida de los discípulos. ¿Por qué? Porque la muerte y la desesperanza y la angustia, el luto, estaba en todos ellos. Ellos no habían entendido todavía la palabra profética. Ellos no cargaban en su espíritu la palabra profética, aunque eran escogidos por Dios. No tenían la revelación todavía. Jesús les habló, pero no captaron la revelación profética. Entonces no importaba que fueran escogidos por Dios, no importaba que fueran los discípulos del Señor, no importó que llevaran 3 años con Él. No importaba. Quiero que me estén entendiendo, porque muchos de ustedes en la sección pasada dije que hay gente que nació de nuevo, hay gente que es verdaderamente cristiana, pero no tiene revelación en su espíritu, no carga revelación. Y cuando una persona no tiene revelación del espíritu, yo les enseñaba la semana pasada que no puede edificar a su familia en la hora de Dios. No puede, es arrastrado por lo popular, por el temor y por las consecuencias del tiempo presente. Yo les enseñé que cuando una persona no tiene revelación profética, queda totalmente confinado y queda conformado a su corazón. Así que no importa que estos discípulos estuvieron escogidos por Jesús, vieron milagros, vieron señales, y durante 3 años y medio y tanto estuvieron caminando con Él, comieron con Él, durmieron con Él y vieron la manifestación gloriosa. Pero el día peligroso en que Jesús muere en la cruz del Calvario, es llevado a una tumba y todo el mundo ve que le ponen una piedra y soldados al frente. El líder del cristianismo había muerto. El líder había muerto. Entonces, si los judíos mataron al líder y Dios no hizo nada, de alguna manera, hablando paradójicamente, ¿cuál era entonces la seguridad y la garantía que tenían sus discípulos? Ellos también se sintieron llenos de temor, también experimentaron la muerte, también experimentaron, al ver que su líder murió, ellos experimentaron temor, experimentaron miedo. ¿Y quién quita de que en este momento hayan familias cristianas que, aunque son verdaderamente cristianos, estén también experimentando miedo, temor, inseguridad, duda, estén preocupados, llenos de ansiedad, llenos de todo tipo de desánimo, depresiones? Que Dios permita que esta palabra pueda llegar con prontitud al corazón de alguna persona que se sienta así para ser liberada. Y aquellos que están fortalecidos, que el Señor te confirme en este momento, y alaba a Dios, porque no todos tienen el privilegio de poder tener un espíritu con revelación como el que tú puedas tener en este momento, para que no haya desesperanza y angustia en tu corazón. Entonces, una mujer fue la primera que fue a la tumba y llegó allí para ver. Pero dice la palabra en el versículo 2 que entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Yo quiero que mire esto. Qué casualidad o qué coincidencia, ¿verdad? Que fuera una mujer la primera, que no fue ninguno de los discípulos, fue una mujer. Y sabe lo que me viene a la mente, por eso le dije que compartía esto con ustedes más de forma simbólica y espiritual que de una forma literal. Porque qué extraño, porque la palabra de Dios precisamente toma a la mujer como un símbolo de la iglesia. La mujer es como un símbolo de la iglesia. Y la iglesia, la mujer sale del costado del hombre, pero la iglesia sale del costado de la sangre derramada y del agua derramada por Jesucristo. Pero una mujer es la que va allá. Hay una voz que sale.
Y no es la voz de los discípulos, es una voz de una mujer que había sido también sanada, alcanzada, liberada. Pero ¿qué sucede en la voz de Pedro? Miren esto, en los oídos de Pedro, en la vida de Pedro cuando escuchan la voz. Quiero que atiendan, los espirituales van a entender rápido y van a ver el marco simbólico en el que estoy enseñando cómo en un tiempo de desesperanza, de angustia, de temor y de miedo, el tiempo profético se comienza a activar. El tiempo de Dios se comienza a manifestar, porque lo profético es un tiempo en espera por ser manifestado, que ser discernido, de ser creído, y por la fe de la osadía de creer sea activado. Bendito sea el Señor. Yo creo que muchos de ustedes lo que necesitan es una pura revelación para echar a andar el motor de la bendición en su vida. Dice la palabra: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Mire lo que dice el versículo 4. Dice: corrían los dos juntos. Dice que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bendito sea Dios. ¿Sabe lo que pasó en la vida de esos dos hombres cuando escucharon la voz que dijo María, que la piedra estaba corrida y que el maestro no estaba allí en el sepulcro? Dice que eso puso movimiento en su vida. Dice que los dos salieron corriendo y los dos llegaron a la tumba. Dice la palabra: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Dice, y da una explicación: el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. ¿Me están entendiendo? ¿Qué pasó allí? Creyeron. Diga conmigo, ¿qué representa Pedro? Perdónenme, ¿qué representa Pedro? Pedro representa simbólicamente la iglesia. ¿Qué representa la iglesia? ¿Qué significa? Que un día Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que puso en marcha la iglesia simbólicamente, hablo simbólicamente, por favor, no me malinterprete. Estoy tratando de mostrarle espiritualmente cómo en tiempos difíciles, cómo en tiempos peligrosos, lo profético va a acontecer. La manifestación va a venir sobre su vida, como en un tiempo de desesperanza. Pedro entonces y Juan. ¿Qué representa Juan? Juan representa lo profético. Fue el hombre que Dios le reveló el Apocalipsis, los últimos tiempos. ¿Qué tenemos junto en esa cueva? Tenemos a la iglesia y a lo profético. ¿Y qué puso en movimiento a la iglesia? La voz profética, la voz de que algo había comenzado a acontecer en la tumba. ¿Qué pone en movimiento a la gente? La palabra profética. La doctrina te establece. Hasta ese momento el Pedro creyó. Cuando estuvieron, creyó, pero no tenían entendimiento. Todavía no tenían revelación profética. Quiere decir que pueden haber muchas iglesias fundamentadas en la verdad, muchos ministros creyéndose en la verdad, pero puede que no estén en el movimiento de la hora. Se necesita que la iglesia esté despierta. Se necesita saber que la iglesia tiene un movimiento. La iglesia tiene un papel de intercesión, un papel de comunión, un papel de oración, un papel de mensaje, un papel de pastorear, de avisar, de dar a luz al mundo algo que no tiene todo el mundo. Pero se necesita revelación para que la iglesia salga de estar dormida, se despierte y se ponga en acción, y la gente comienza a usar los recursos que Dios le ha entregado, las habilidades que Dios les ha entregado, lo que Dios te ha dado, las influencias que Dios les ha dado, y comiencen a fortalecer al pueblo de Dios. Yo declaro, así como aquella mujer fue la primera que se levantó y fue a la tumba y comenzó a correr la voz, yo declaro que este mensaje también corre la voz, y el sonido entra despertando a los Pedros, entra despertando a la iglesia, y lo profético se comienza a levantar en esa casa, lo profético se comienza a levantar en esa vida, en ese pastor, en ese ministro. Declaro que la presencia de Dios te va a guiar. Vamos a seguir analizando el relato de forma literal y de forma simbólica también, para poder ver cómo lo profético y lo sobrenatural tiene lugar en un momento de crisis, en un momento de dificultad. Dice la palabra que María estaba afuera llorando. Ellos se fueron, pero María se quedó. Dice, junto al sepulcro, mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro. Estaba llorando, seguía angustiada. Ella había sido la primera voz, pero sigue angustiada. ¿Por qué? Porque todavía no hay toda la revelación. Cuando la iglesia cree, pero la iglesia no tiene toda la revelación, también
también el corazón de Dios se angustia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la iglesia sepa lo que Él va a hacer. ¿Por qué, pastor? Porque no hará nada Jehová el Señor si primero no lo revela a su siervo, los profetas. Dios gime también. A Dios le duele también que no conozcan lo que Él quiere hacer en este tiempo. A Dios le duele cuando ustedes y yo lloramos solo por miedo y temor y no comenzamos a entender lo que Dios va a hacer. Yo quiero que todo dolor y toda angustia de temor desaparezca de la vida de los ministros y comience a llegar revelación del plan de Dios para esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Mire esto, dice el versículo 12: y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella creyó que era el que estaba a cargo allí en las tumbas. Entonces Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Cuando ella pudo entonces entender, ¿verdad?, que era Jesús el que le hablaba, corrió y dice: Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María, repitan eso conmigo, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Entonces, ¿quién fue la primera mujer quién fue la primera persona que recibió las buenas nuevas de que Jesucristo había resucitado? No fueron los discípulos. ¿Quiénes fueron? María Magdalena. ¿Por qué? Porque fue la primera voz que salió, pero no tenía toda la revelación. Todavía María estaba angustiada. Pedro ya creía, pero no tenía revelación. Así sentimos que está la iglesia en este momento. Creemos que la iglesia cree firmemente que Cristo viene por ella. Creemos que la iglesia cree firmemente que vendrá un rapto y que la iglesia será levantada al cielo. Y creemos firmemente de que la iglesia está firme en esa verdad. Pero también nos preocupa que en este tiempo los ministros no podamos tener revelación de lo que Dios quiere hacer ahora. Porque para poder vencer cada día el momento difícil y peligroso, se necesita tener revelación profética de lo que Dios está haciendo ahora y de lo que Dios va a hacer en estos días. Por eso María es la voz profética que activa a Pedro y que activa a Juan. Diga: la iglesia y lo profético. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando llegó la noche, dice, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando todos a la puerta cerrada. ¿Cómo estaban todos? No estaban en un templo. ¿Dónde estaban? A puerta cerrada. Bendito sea el Señor. ¿Cómo estaban ellos? Confinados. Estaban en sus cuartos, encerrados, con miedo, con temor, porque el líder había muerto. Ellos tenían miedo y temor. En este tiempo no todo el mundo tiene miedo y temor, pero todo el mundo permanece en casa. Y declaramos que también así el Señor se va a manifestar a cada uno. Si alguien me preguntara en este momento ¿qué usted cree que es este tiempo?, yo le digo: este tiempo son semanas de fiesta, semana donde la iglesia va a tener una mayor revelación e intensidad de la presencia de Dios en su vida. Van a ser semanas donde la iglesia va a conocer a Dios en una dimensión diferente. Van a ser días donde los hombres y las mujeres de Dios van a tener una intensidad de su presencia superior a la que estuvieron cuando estaban ocupados y muy gastados en el trabajo. Ahora tienen tiempo para meditar en la palabra, tiempo para ayunar, tiempo para estar con la familia. Declaramos que en otro lugar habrá luto, pero en la casa de Dios se fortalece cada vez más la presencia de Dios. Cada vez más hay una mayor revelación y una mayor intensidad de la gloria y de la presencia de Dios. Cuando María estaba llena de esa palabra, de esa revelación, fue y le habló a los hermanos. Entonces Jesús, dice la Biblia, que ellos estaban allí encerrados. Y divino puesto en medio de ellos, Jesús le dijo: pasa a vosotros. ¿Qué le dijo? Pasa a vosotros. Señale eso, por favor. ¿Qué dijo Jesús? Pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez:
Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. ¿Cuál es lo que tomamos aquí proféticamente? ¿Qué fue lo que Jesús dijo cuando los vio? 2 veces le dijo: paz a vosotros. ¿Qué significa esto, mis amados? Lo que significa es lo siguiente. ¿Qué significa? Significa que cuando la presencia de Dios está en un lugar, ¿qué tiene la gente? Paz. ¿Qué significa que tiene la gente? Paz. Cuando la gente tiene a Dios, ¿qué tiene? Paz. Por eso Jesucristo dijo, cuando llegó al lugar, le dijo: paz a vosotros. Donde hay presencia, ¿qué tiene la gente? Paz. Donde hay presencia, ¿qué tiene el ministro? Paz. Ten mucho cuidado que cuando tomes las medidas sanitarias no tomes el espíritu de temor y de miedo. Ten mucho cuidado que no estés encerrado en tu casa con miedo y temor. Mucho cuidado, respeta las leyes civiles. Tomamos las leyes civiles, pero no tomamos el espíritu de temor y de miedo. ¿Por qué? Porque el temor paraliza la fe, y donde no hay fe, no hay osadía para actuar, no habrá obediencia, ni tampoco se va a discernir la voz de Dios. Por eso creemos que una vez que estuvieron allí, fueron confirmados. Pero recuerde, también nos muestra algo importante y estamos terminando. Pero Tomás, uno de los 12, repita, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, diga otra vez, en la casa, reunidos en el hogar. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Qué traía la presencia de Dios cada vez que se manifestaba? Pregunto ahora, ministro, ¿qué hay en su casa? ¿Qué está en su mente? ¿Qué está en su corazón? Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti. ¿Qué estás pensando? Porque el que está en la esquina le dio, el otro le dio. ¿Qué estás pensando tú? ¿Que falta quien tú? El Señor reprenda todo pensamiento y quite toda idea de temor y de miedo que conecta la muerte con tu vida, en el nombre de Jesús. Y que sepas en este momento que donde la presencia de Dios está, tienes que tener paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La gente va a tener paz si le dicen mañana que COVID se fue, pero mañana vendrá otra cosa más. Entonces la paz no puede estar en manos de la ciencia. La paz está en manos de la verdad, en manos de Dios, en manos de los planes de Dios. Por eso es que el hogar necesita una intervención. Por eso es que necesitamos cargar revelación. No sé si se ha dado cuenta, cada vez que había una revelación de Jesús, ¿qué le decía? Paz. Por esa razón, donde no hay revelación, no podemos edificar la familia en el momento, en el ahora de Dios. Nuestro corazón y nuestra mente queda confinado a este mundo. Somos arrastrados por lo popular, por el temor, por el miedo y las consecuencias del tiempo presente. Ellos estaban temerosos y miedosos, llenos de miedo. El líder había sido crucificado, pero en el mismo tiempo que tenían miedo y temor, el plan de Dios estaba caminando, estaba resucitándolo de los muertos, y estaba comenzando una nueva temporada para la iglesia. Estaba comenzando a nacer en medio de la oscuridad, en medio del temor, en medio de la desesperanza, en medio de la angustia. El plan de Dios, el reloj de Dios anunciaba en el mundo espiritual, no para todas las personas que tenían luto, para un pequeño remanente, para aquel remanente que permanecía todavía con miedo y temor, pero permanecía allí todavía como esperando una respuesta de parte de Dios. Dice la escritura que la mujer osada, antes del amanecer, declaramos que hay una iglesia que aun cuando no ha terminado de pasar la tiniebla, aun cuando las tinieblas siguen trabajando, hay una iglesia intercesora, hay una iglesia que se arriesga, hay una iglesia que se levanta, hay una iglesia que está buscando el rostro de Dios. Y bendecimos a esas mujeres y a esos hombres que se levantan de madrugada, que siguen orando en sus casas, que siguen clamando en lugares estratégicos, que aun cuando la peste no ha terminado, ellos siguen, aun antes que amanezca, están clamando, están gimiendo. A ustedes le va a venir un sonido diferente, a ustedes le va a venir un sonido y una respuesta de parte de Dios. Y yo declaro que el Señor, la palabra de Dios le va a alcanzar y se va a revelar a sus corazones, y ustedes tendrán paz porque tendrán revelación del momento presente. Declaramos que todo hogar que tiene miedo y temor queda libre en el nombre poderoso de Jesús, porque la verdad siempre va a cambiar nuestras realidades. Por esa razón,
Tomás es un hombre que dudó. Puedo estar frente a algunos Tomás en este momento. Puedo tener algunas hijas de la casa llenas de temor y de miedo. Algunos hijos dudando, me dijeron, han dicho, me han hecho análisis. Quiero decirte, tu sangre es inmune. En el nombre poderoso de Jesús declaro que toda duda sale de tu corazón y el Espíritu de Dios trae convicción de que Él está contigo. Y Dios te da paz a partir de este momento. Ahora mismo sé libre en el nombre de Jesús del espíritu de temor y de miedo, de toda obra del enemigo sobre tu vida. Y declaramos que aún antes que esto pase y termine, usted estará en completa paz en el nombre de Jesús. Siga leyendo en su casa la Biblia, siga entendiendo este pasaje, descubrirá, bendito sea el Señor, que durante 40 días en el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 1 al 4, allí describe el autor que durante 40 días Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos y mostrándoles todo acerca del reino de Dios. Durante 40 días no predicaron, durante 40 días no evangelizaron, durante 40 días no estuvieron desarrollando el ministerio evangelístico, pero durante 40 días estuvieron recibiendo revelación. Pastor, ¿qué viene ahora para la iglesia? Viene un nivel mayor de revelación. Pastor, ¿qué viene ahora para cada familia? Un mayor nivel de comunión, una intensidad mayor de la presencia de Dios sobre la tierra. Pastor, ¿qué viene ahora sobre la iglesia? Viene una mayor manifestación de la gracia de Dios por medio de la comunión en los hogares. La familia va a experimentar la salvación y va a experimentar el derramamiento a través de la fe y la obediencia dentro del hogar. Por esa razón hemos sido enviados al hogar. Por esa razón Dios lo ha planeado todo. Mientras está pasando el momento, mientras el momento difícil y el tiempo difícil está pasando, hay un reloj profético que también va a marcar el momento y vienen nuevas temporadas para nuestras vidas. Los Pedros que negaron al Señor volverán. Los Tomás que no creían también serán transformados. Declaramos que en toda familia donde ha habido un Pedro, donde ha habido un Tomás, las cosas van a cambiar, sus corazones se van a rendir y van a ser llenos de la gracia de Dios. Y en estos 40 días Dios nos llena de gozo, nos llena de bendición. ¿Qué tal si oramos en este momento para que también estos días sean de bendición, sean días de gracia, sean días de revelación? ¿Qué tal si cree que esta escena y que este tiempo que ocurrió en un momento también puede significar algo para el momento de la desesperanza y de la angustia? Y que así como el Señor cambió el dolor, el luto, la angustia y la cambió en alegría, la cambió en felicidad, la cambió por eternidad, también nosotros podemos ser llenos de la gracia de Dios. Les invito a que oren conmigo y dejemos que el Espíritu de Dios traiga mayor revelación, mayor gracia, mayor intensidad de la presencia de Dios ahora. Declaremos que serán semanas de gloria en nuestros hogares, en nuestra familia. Declaremos que la presencia del Dios Todopoderoso será con mayor manifestación a partir de este día. Que esta palabra abra el cielo, que las cortinas del temor sean corridas y que la gloria de Dios invada su casa, ministerio, familia, oficina y la gracia de Dios le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos la tierra, bendecimos los hogares que han estado luchando, los hogares que han estado clamando, esa iglesia que no ha dejado de clamar, esa iglesia que aún sigue clamando, esa iglesia que sigue buscando respuesta, esa iglesia que está siendo alcanzada, aún llena de miedo, de temor, pero la presencia tuya está traspasando las paredes. Declaramos que miles de cristianos en el mundo entero están recibiendo paz a causa de la iglesia que se levanta, a causa de la María que se esfuerza ante el amanecer. Declaramos que esa iglesia que está caminando, que está teniendo revelación, aleluya, que está orando, está activando la iglesia del Pedro, la iglesia y el Juan profético. Declaramos que se está moviendo lo profético. Pedro y Juan corren. Declaramos que los ministros corren al altar. Declaramos que los ministros corren en el nombre de Jesús a los cuartos. Declaramos que la iglesia se envuelve, que los hogares comienzan a clamar y que un nuevo mover profético comienza, un despertar, comienza un despertar, comienza el despertar. La presencia de Dios comienza a confirmar, a dar testimonio que los días que vienen son días gloriosos, son días de bendición, son días de mucha abundancia de su presencia, porque se acerca el gran avivamiento, la gran cosecha, el gran Pentecostés de Dios vuelve otra vez con la cosecha mundial, con el derramamiento mundial, aleluya. Y declaramos que estos días no son días, Señor, de vacaciones, son días para estar en tu presencia, son días para buscar de tu rostro, son días para estar en comunión. Bendito sea el Dios que nos creó y nos llamó para vivir los tiempos más gloriosos y la cosecha final. En el nombre poderoso de Jesús bendecimos cada ministro, cada familia, ministerio, y declaramos sobre Cuba que este sacudimiento trae el mayor peso de gloria sobre cada hogar que ha permanecido buscando la presencia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Muchas gracias, mis hijos. Muchas gracias a los que me están escuchando. Un saludo otra vez. Nos vemos en nuestra próxima edición. Canal TV, Iglesia de la Mayor de las Antillas.